Compañeros, buenas noches. Buenas noches, licenciado y compañeros. Buenas noches, licenciado. Dame dos. Buenas noches, señores y señores, bienvenidos. Buenas noches, licenciado. No. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches, compañeros, buenas noches. Luis, bienvenido, un gusto saludarle. Licenciado, buenas noches, compañeros, compañeras. Lice, buenas noches. Lice, buenas noches, compañeras y compañeros. Alex, Marta, bienvenidos, un licenciado. gusto saludarles. Joseph, Licenciado, buenas un noches. gusto. Mario, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Doña Mari, bienvenida, un gusto saludarle. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Solor San Julio le saluda. Un gusto saludarle, compañero, bienvenido. Un gusto tenerle en esta aula. Buenas noches, licenciado. Buenas Mauricio. noches, licenciados compañeros. Berkeley, bienvenida. Mauricio, un gusto saludarles. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, licenciado. Alexandra, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Dani, Buenas- bienvenida. Un gusto Buenas saludarles. noches, licenciado y compañeros y compañeras. Isabel, un gusto saludarle. Bienvenida. Bueno, señores y señores, bienvenidos. Estamos ya todos reunidos en esta aula de clase. Bienvenidos una vez más al desarrollo de las actividades que nosotros tenemos planificados para este día. Bienvenidos. Por favor, como información inicial, les comento que ya se encuentran calificadas sus tareas hasta la tercera semana. Está ya subido ya la nota, la calificación que ustedes han obtenido en el test que ustedes tuvieron. Compañeros, felicitaciones, de los que la mayoría veo que les ha ido súper bien en el desarrollo de las actividades. Sigan adelante, sigan con ese mismo optimismo, y a las personas que por obvias circunstancias obviamente tuvieron algún desfase en el desarrollo de las actividades, no se desanimen porque continuamos con el proceso educativo. Ustedes en deberes, en actividades que ustedes estén desarrollando, ahí pueden ustedes recuperar esa mala racha que tuvieron en el desarrollo de estos test, de estos exámenes que tuvieron. Recordemos que al final de cada unidad ustedes van a tener un examen, una prueba, para lo cual ustedes ya ven cómo es el mecanismo, cómo es las actividades, cómo se vienen desarrollando. No dejar para el último, por favor, no dejen para el último, siempre tienen que estar desde el inicio, incluso desde, qué sé yo, desde un día antes, ya preparándose, alistándose para rendir las pruebas. Así es que en esa parte es muy fundamental. Hay personas que obviamente por dejar al último las cosas, ya faltando que sí unas 2, 3 horas para que se cierre el test, ahí empezaron a preguntar, a preocuparse, y ya cuando eran las cosas demasiado tarde. Entonces siempre traten ustedes de tener al día en todas las actividades que la institución lo solicita, y también estar pendiente a la información que deben tener ustedes en relación al desarrollo de los exámenes que ustedes tienen al final de cada unidad. De esta manera iniciamos. Vamos a ver en el aula virtual nosotros que ustedes tienen.
Ya se encuentra programado la información pertinente. Estamos en el aula virtual de aprendizaje del Colegio de Bachillerato de Benecer. Estamos en Ciencias Naturales. Esta aula pertenece a Ciencias Naturales. Vamos a ver el desarrollo de las actividades. Vamos a la unidad número 2. Entonces tenemos, en este sentido, tenemos la tarea número 2, tenemos de activadas. Tienen ustedes el material de apoyo, que es la tarea, que es la materia que hoy vamos a explicar en la presente clase, y también tenemos la tarea. La tarea donde ustedes dicen tarea 2, tema 2, esa es la actividad que corresponde, y el momento que ustedes den clic sobre esta actividad, a ustedes se les va a desplegar, ya saben, el documento donde se encuentra contenida la tarea. Estamos en el formato para recurso de aprendizaje de tarea. En el área de ciencias naturales, vamos a ver, estamos en unidad 2, los seres vivos, y vamos a ver en esta clase los tejidos vegetales. Vamos a hacer, en la clase anterior, nosotros ya vimos los tejidos animales, ahora nos toca ver la estructura de los tejidos vegetales. Aquí tienen el tipo de tarea y tienen también el objetivo de la tarea, las instrucciones. Aquí tienen de hecho, lo que ustedes pueden observar en pantalla, lo que está remarcado de amarillo, es lo que ustedes tienen que desarrollar de tarea para esta semana, y así va a estar para las siguientes semanas de acuerdo al tema. Entonces dice, en cuanto a las instrucciones, el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 2, tema 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolle las siguientes preguntas. Describa los dos grandes modelos estructurales del reino vegetal, justamente lo que vamos a ver hoy día. En tu hoja de trabajo dibuja una planta y ubica los tejidos vegetales. Tienen que ir enumerando, viendo los tejidos vegetales. Tienen que dibujar una plantita y en esa plantita tienen que ubicar cada uno de los tejidos vegetales. A continuación dice, determina dos similitudes y diferencias entre el xilema y el floema, que también es lo que nosotros vamos a ver en esta clase. Enumera cuáles son y qué función desempeñan los tejidos protectores de los vegetales. Y por último tenemos cuál es el principal tejido fotosintético de los vegetales. Eso es el contenido en cuanto al desarrollo que ustedes, las preguntas que ustedes tienen que dar contestación en base al material de apoyo que ustedes tienen en plataforma. Ya saben, esto siempre va a estar, tienen que realizar la rotulación en la hoja que ustedes van a desarrollar, en la hoja que están trabajando. Ahí tienen que obviamente poner esta rotulación que se ha enviado como modelo en este documento. No me tienen que llenar aquí, sino me tienen que hacer en la hoja de trabajo donde ustedes están desarrollando. Ahí están todas las instrucciones. Sigan al pie de la letra las instrucciones, si no van a perder periódicamente puntos, si no cumplen con todo lo que se les está pidiendo. Dice, a continuación dice, entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Recuerden que todas las tareas son hechas a mano. No pueden hacer en ningún otro formato. Utilice combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido, obviamente de ser necesario. Ya saben, tienen que rotular la hoja. Tienen ustedes aquí las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al último tienen la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Tenemos la unidad número 2, tema los tejidos vegetales, ese correspondiente a la semana 2 de la fecha 10 de octubre del 2022. Esta tarea está abierta desde el 10 de octubre, eso quiere decir que permite entregas desde el 10 de octubre. La fecha límite de entrega es el 31 de octubre. La fecha de publicación de las calificaciones será hasta el 5 de noviembre del 2022. Hasta ahí ustedes ya van a tener a sí mismo todas las tareas que ustedes hayan subido a plataforma y ya van a estar calificadas y publicadas sus notas. En cuanto al formato del documento que ustedes pueden entregar en la plataforma, su tarea puede ser en PDF, puede ser en Word, como ustedes más se acomoden. Entonces, como ustedes más se hayan familiarizado con el manejo de la plataforma, de esa manera ustedes tienen que entregar la tarea. Por favor, traten de revisar ya en plataforma, están calificados los deberes y los deberes que requirieron de algún tipo de llamado de atención, de algún tipo de mensaje. Ustedes tienen un mensaje ahí, el cual ustedes prácticamente es un llamado de atención para que ustedes vayan mejorando
la tarea, vayan eliminando todos esos errores que yo les he podido observar en las tareas y que ustedes deben ir para las siguientes tareas, deben ir mejorando, deben ir corrigiendo todos esos errores para que obviamente no tengan ninguna dificultad el momento de presentar las actividades, no tengan ninguna dificultad, no pierdan puntos justamente porque no están cumpliendo con las actividades que se les solicitan. Eso en cuanto al desarrollo de las actividades, lo que ustedes les acabo de indicar, hasta el momento ya les he mostrado el contenido de plataforma, las tareas de plataforma y también el documento de la tarea. Recuerden que adicional, ustedes van a tener el video de la clase, de todas las clases, tal como se vino desarrollando al principio. Ustedes tienen plataforma y ustedes pueden, si por obvias circunstancias algo sucedió, algo suscitó y ustedes no pudieron estar presentes en clase, ustedes pueden repetirse esa clase las veces que ustedes necesiten, con la finalidad de fortalecer el desarrollo del conocimiento en cada uno de ustedes. Eso hasta aquí. Iniciamos con el contenido de la materia, iniciamos con el contenido de la materia que nosotros tenemos para la presente semana. Este es el documento que se va a desplegar cuando ustedes pulsen sobre el material de apoyo. En el material de apoyo prácticamente es el material de apoyo es la materia, el contenido de la materia, que obviamente ya queda explicado en clase, pero por obvias circunstancias ustedes pueden volver a repetir, pueden volver a leer, pueden volver a revisar para poder desarrollar la tarea. E iniciamos la clase anterior, como ya habíamos visto, o nos recordamos, habíamos hablado sobre los tejidos vegetales, ¿no es cierto? Habíamos visto una serie de estructuras, las cuales obviamente podíamos ver, de hecho, habíamos analizado en cuanto a los tejidos conectivos, en cuanto a los tejidos de recubrimiento, y una serie de cosas más que están constituidos dentro de los animales, o están constituyendo el cuerpo de los animales dentro de esta división, incluido el hombre, cómo está constituido desde la célula misma hasta el sistema de órganos, cómo están estructurados, cada una la función que tiene, las funciones o la función específica que tienen determinados órganos que se han asociado para desarrollar una función específica dentro del cuerpo. Perdón. Igual que observamos eso, también vamos a ver, igual que la estructura de la célula vegetal y de las estructuras vegetales, de los tejidos vegetales, de los tejidos animales, también son los tejidos vegetales. Los tejidos vegetales son similares a los tejidos animales. Tienen, así como tienen determinadas similitudes, también tienen determinadas diferencias en este proceso, los cuales nosotros vamos a ver en la noche de hoy, en la presente clase. E iniciamos con los tejidos vegetales. En el reino vegetal distinguimos en primera etapa dos grandes modelos estructurales. Tenemos las talofitas y tenemos los cormófitos. Esos son los dos grandes grupos. Los primeros, las talofitas, constituidas por un talo, es decir, una masa de células indiferenciadas en la que nos distinguimos los tejidos. Poseen un órgano de fijación, el rizoide, un órgano de sostén, el cauloide y un filoide que tiene una estructura laminar donde se desarrolla todo el proceso de la fotosíntesis. Eso quiere decir una estructura laminar fotosintética que recuerda a las hojas. Las algas verdes, los musgos y las hepáticas también constituyen o están consideradas dentro de este gran grupo de las talofitas. Mientras que el otro grupo, los cormófitos, constituidos por un cormo, una estructura en la que las células están agrupadas en tejidos y constituyen diferentes órganos como la raíz, el tallo y las hojas. A este tipo de estructuras vegetales se les conoce como cormófitos. En este sentido, las pteridofitas y los espermatofitos son cormófitos.
Los espermatofitos o plantas con semillas se dividen a su vez en angiospermas y gimnospermas. A continuación vamos a ver y a describir las principales características de los tejidos vegetales en una planta cormófita. En este caso ustedes tienen aquí, y de hecho esta es una de la estructura que ustedes tienen que hacer de deber. La ubicación de los tejidos vegetales. Aquí tenemos en una plantita, en pantalla ustedes pueden observar cuáles son las estructuras de una planta constituida dentro de la división de las cormófitas. Dentro de ellas podemos iniciar desde la parte baja, tenemos los tejidos conductores, que son, o dicho de otra manera, nosotros le conocemos como las raíces. Esos son los tejidos conductores, pues a través de ellos circula la savia bruta. Tenemos el tejido de sostén, que no es otra cosa que el tallo. Ese es el tejido de sostén, si ustedes pueden observar. El siguiente tenemos el tejido protector. Es igualito que la epidermis en el cuerpo humano. Prácticamente es una membrana que está recubriendo a la planta y que protege de cierta manera, tiene la misma función que una piel. Tenemos también el parenquima, que es uno de los órganos responsables en cuanto a la producción, a la reproducción de los órganos de reproducción de los vegetales dentro de las características de las plantas cormófitas. Y tenemos el meristema. El meristema es lo que normalmente nosotros en un vegetal le conocemos como guía. Cuando tenemos en caso una enredadera, cuando tenemos algún tipo de este tipo de vegetales, nosotros vemos que tienen unos filamentos, que tienen unas pequeñas estructuras que se van cogiendo, que se van agarrando a determinados sectores de, qué sé yo, de una pared, de lo que sea. Ese es el meristema. El meristema es prácticamente la guía de desarrollo de las plantas. Entonces aquí tenemos los principales lugares o la determinación de la ubicación de los tejidos dentro de un vegetal, dentro de una planta cormófita. Ahí tenemos esta primera instancia. Vamos a continuar hablando sobre los meristemas. Se caracterizan por estar poco diferenciados y por su gran capacidad de división. Son los responsables de la multiplicación celular. Eso quiere decir, en el meristema se reproducen las células vegetales. Sus células presentan paredes celulares finas con pocas vacuolas de pequeños tamaños y núcleos grandes. Distinguimos estos tipos de meristemas dentro de esta clasificación. Tenemos el meristema embrionario y tenemos el meristema primario o apical. Vamos a ver estos dos en la primera etapa. El meristema embrionario forma el embrión en la base de la semilla y puede permanecer en reposo durante mucho tiempo. En cuanto al meristema primario o apical, está especializado en el crecimiento de la longitud de la planta. Se localiza en los extremos de la raíz, que se los conoce como cofia, y en el tallo, las yemas terminales y axiales. Ahí tenemos la ubicación del meristema primario o apical. En cuanto al meristema secundario, produce el crecimiento en grosor de la planta. Se localiza en toda la planta, partes gruesas del tallo y raíz. Tejidos conductores son tejidos que tienen como función transportar la savia. Tienen formas alargadas, pueden ser de dos tipos. En cuanto a los tejidos conductores, es similar a las venas que contienen o que están estructuradas en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la función de nuestras venas o del aparato circulatorio? Transportar la sangre a cada una de las arterias de nuestro cuerpo. Esa misma característica, esa misma función tiene el tejido conductor en una planta. En este caso son tejidos que tienen como función transportar la savia. ¿Qué es la savia? Prácticamente vendría, si nosotros le hacemos una comparación, viene a ser como la sangre en nuestro cuerpo. Tiene formas alargadas, estos tejidos conductores tienen formas alargadas y pueden ser de dos tipos. Puede ser un xilema leñoso o puede ser un floema oliver. En esta primera instancia, el xilema leñoso transporta savia bruta. Hay dos tipos de savia bruta y savia elaborada. Pregunta de examen puede ser el xilema o leño, o yo les puedo preguntar,
Dice, la savia bruta es transportada, ¿por qué? Y ahí les puede poner las opciones en cuanto a las posibles preguntas, y obviamente ahí va a estar una que es la verdadera. En este caso, el xilema oleño transporta la savia bruta en sentido ascendente de la raíz a las hojas. Está formado por células muertas de estructuras tubulares llamadas traqueidas y tráqueas. Esos son los dos nombres en cuanto a las estructuras tubulares por las cuales transita la savia bruta. En cuanto al floema oliver, conduce la savia elaborada, resultado de la fotosíntesis, tanto en sentido ascendente como en descendente. Entonces, el xilema oleño solo transporta la savia bruta. ¿En qué sentido? En sentido ascendente. Mientras que el floema oliver conduce la savia elaborada en dos sentidos, tanto en ascendente como en descendente. Aquí nosotros en esta imagen del microscopio podemos ver las estructuras tanto del xilema como del floema, cómo están estructurados. Prácticamente vienen a ser como arterias, como venas, que se encuentran en la estructura de los cuerpos de los animales. En este caso, el xilema y el floema son características comunes en relación a los tejidos vegetales. En cuanto a los tejidos protectores, similares a la piel en el cuerpo de los animales, recubren la planta protegiéndola de la acción de agentes externos y evitando la pérdida de agua. Las características de sus células varían según el tipo de tejidos protectores de que se trate. En este sentido, vamos a iniciar con el epidérmico. Forma la epidermis y está constituido por una sola capa de células vivas sin clorofila adosada unas a otras. La epidermis está formada por unos orificios llamados estomas, que tienen la función de regular su grado de apertura según las condiciones ambientales. Eso quiere decir, de acuerdo a las características del ambiente, o pueden estar abiertas o también se pueden cerrar. Entonces, en cuanto a los tejidos tuberosos o suber, se originan a partir de la especificación de las células del felógeno y sustituye a la epidermis para reforzar las paredes de las plantas que crecen en grosor. En cuanto a los tejidos protectores, recubren la planta protegiéndola de la acción de agentes externos y evitando la pérdida de agua. Las características de sus células varían según el tipo de tejidos protectores del cual se trate. Dentro de ellos tenemos el epidérmico. La epidermis y está constituido por una sola capa de células vivas sin clorofila adosada en sus paredes. La epidermis está formada por unos orificios, como ya se les había dicho, formados por estomas que tienen la función de regular su grado de apertura según las condiciones ambientales. En cuanto al tejido suberoso o suber, se origina a partir de la especialización de las células. Igual que en el cuerpo humano, hay células que están especializadas en cuanto al órgano de la visión, por ejemplo, al sistema visor. Hay un conjunto de células, las cuales están estructuradas y que nos permiten ver, que nos permiten observar. Igual nuestro aparato digestivo también está constituido por una serie de estructuras, una serie de células especializadas, las cuales cumplen una función similar. Lo mismo sucede con las plantas, lo mismo sucede en los vegetales. En ese sentido, los tejidos tuberosos o suber se originan a partir de la especialización de las células del felógeno y sustituye a la epidermis para reforzar las partes de la planta que crecen en grosor, que se establecen en grosor. Aquí nosotros podemos ver un estoma. El estoma prácticamente esa es la epidermis. La epidermis no es otra cosa que la estructura, la cáscara que nosotros podemos, se les podría llamar comúnmente dentro de un vegetal la cáscara. En este caso podemos observar aquí a través del microscopio cómo está constituido el tejido epidérmico o estoma. En relación al parenquima, son tejidos que dan cuerpo a las distintas partes de la planta. A la vez que se especializan en funciones diversas, sus células son vivas, grandes, con numerosas vacuolas y cloroplastos. Según la función, los parenquimas se clasifican en clorofílico, de reserva,
el colenquima y el esclerenclim. Vamos a ver cuáles las características en cuanto al clorofílico. Cuando hablamos de clorofílico, estamos hablando de la clorofila, y cuando hablamos de clorofila, hablamos del color ese característico de los vegetales. Es el principal tejido fotosintético, por ello sus células contienen abundantes cloroplastos. Se localiza en las partes verdes, hojas y tallos herbáceos. Distinguimos dos capas dentro de la estructura clorofílica. Tenemos el parenquima clorofílico en empalizadas y el parenquima clorofílico de las características lagunar. En cuanto a las estructuras de reserva, sus células tienen grandes vácuolas que acumulan productos elaborados por la planta. Dentro de ellos podemos mencionar como ejemplo los almidones, los disacáridos y los ácidos. Se localizan en los tubérculos. En cuanto al tejido de sostén, contienen o sostienen a la planta o producen o determinan a la planta una solidez y consistencia. Están formados por células de paredes gruesas y existen dos tipos de tejidos de sostén. En ese sentido, tenemos el colenquima y tenemos el esclerenquima. En cuanto al colenquima, su función principal es dar flexibilidad a la planta. Tiene células vivas, poliédricas, con paredes celulosas. Cuando hablamos de la celulosa, ya sabemos de dónde procede el papel. El papel es estructurado o se obtiene justamente de esta estructura de los vegetales, del colenquima. Ahí existen la mayor cantidad de celulosa donde se produce el papel. En este caso, una de las características fundamentales del colenquima es su flexibilidad. Le da flexibilidad